Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Hoy continuaremos con los estudios que iniciamos hace apenas unas semanas con el tema de conociendo la Biblia. Este sería el tercer estudio de este tema, incluyendo sin incluir también obviamente la introducción. Hoy estaremos viendo los libros del Antiguo Testamento, la primera parte, y nos estaremos enfocando específicamente en los libros del Pentateuco. El Pentateuco, como su nombre lo dice, se refiere a 5 libros. El Pentateuco viene del griego pente y teuchos, que significa 5 tratados, 5 libros o 5 rollos. Ese es el sentido, el significado de la palabra Pentateuco, y obviamente es evidente el por qué tiene ese nombre, ya que se está refiriendo a los primeros 5 libros escritos por Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son en sí los libros que estaremos viendo en este momento. Ya posteriormente, con las siguientes divisiones, estaremos viendo los siguientes libros específicamente del Antiguo Testamento. Ya posteriormente adelante o más adelante estaremos viendo los del Nuevo Testamento, las divisiones del Nuevo Testamento, considerando cada uno de los libros que estos contienen. Génesis es el primer libro del Pentateuco, el primer libro también del Antiguo Testamento. La palabra Génesis significa origen o principio, y de hecho, y no solamente en Génesis, sino en los demás libros, la palabra clave del inicio de desde cada libro es precisamente con el que tiene el título. Por ejemplo, Génesis significa principio o origen, y en Génesis capítulo 1, que nos habla de la creación del mundo, la creación del hombre y otros detalles que se mencionan en base al significado de la palabra Génesis. En Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que es lo que nos habla precisamente el Génesis. Nos habla del principio, como dije también, del origen de muchas de las cosas creadas por Dios. Y como veíamos en Génesis capítulo 1, nos habla de la creación del mundo, nos habla de la creación del hombre y otros detalles importantes. El principio nos habla, en Génesis nos habla, como dijimos, el principio de casi todo. Nos habla del principio del pecado, nos habla del principio de la creación del hombre, nos habla del inicio de las naciones y otros detalles más que nos menciona la palabra de Dios. También en Génesis nos habla de la respuesta del hombre, es decir, el inicio del pecado y las consecuencias, el inicio de las consecuencias del pecado. Y otro dato importante también de este libro de Génesis es la reacción de Dios. ¿Cómo reacciona Dios después de haber creado todo el universo, todo lo que hay en nuestro planeta? ¿Cómo reacciona Dios como respuesta al pecado del hombre? Dios empieza a trabajar de una manera especial a través de ciertos personajes que en la palabra de Dios los menciona como patriarcas, que fueron de alguna manera los que iniciaron el proceso de la formación del pueblo de Israel, que obviamente también, hablando de Génesis, habla de los inicios del pueblo de Dios, los inicios del pueblo de Israel. Y estos patriarcas, como ya conocemos, son Abraham, Isaac y Jacob. Prácticamente el resto del contenido del libro de Génesis nos habla de estos personajes de Abraham, Isaac y Jacob, y posteriormente se menciona el caso de José, hijo de Jacob, y nos da ciertos detalles de la vida de José, y prácticamente con eso se termina el libro de Génesis, porque el último capítulo de Génesis nos relata precisamente la muerte de José. Y bueno, pasando al siguiente libro, aquí ya hablamos directamente del libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro que se menciona en la Biblia, el segundo libro del Pentateuco, y Éxodo significa salida, que también en el texto original en el hebreo se menciona como la palabra clave en el inicio de este libro, en el primer versículo de este libro. Éxodo narra la esclavitud de los israelitas en la región de Egipto como consecuencia del pecado, al igual que en el libro de Génesis, que nos habla de las consecuencias del pecado, del inicio del pecado. Aquí en el libro de Éxodo nos habla del pecado del pueblo de Israel y las consecuencias de este pecado. Dios manda, y es la referencia del contenido general de este libro, Dios manda a Moisés para liberar a su pueblo a fin de que sea libre y lo adoren, es decir, adoren a Dios en el monte santo. Y ahí viene un procedimiento en la que Moisés
tiene que llevar toda esta labor que Dios pone en su vida, ese llamamiento que Dios pone en su vida, de poder no solamente sacar al pueblo de Dios de Egipto, sino llevar el proceso de la conquista de la tierra prometida. Y vaya, todo ese procedimiento que en unos momentos mencionaremos, en el que el pueblo de Dios pasó en el desierto. Dios manda a Moisés para liberar a su pueblo a fin de que sea libre y lo adore en el Monte Santo. Dios demuestra en este libro de Éxodo, demuestra su poder ante el faraón. Recordemos que el faraón se creía la persona más importante de todo el mundo de ese entonces, pero prácticamente Dios puso al faraón en su lugar, porque recordemos que una parte importante de este libro de Éxodo es que Dios hace un pacto con el hombre, y ese pacto lo relaciona de una manera directa con Moisés, y le da sus mandamientos como único camino de la verdadera libertad, hablando del pueblo de Israel, no solamente la libertad de los egipcios, sino una verdadera libertad a través de los mandamientos establecidos por Dios para su pueblo. En el libro de Levítico, la palabra Levítico está relacionado con Leví, es decir, con uno de los hijos de Jacob, que fue el que se encargó, ya no tanto establecido como una tribu como el resto de sus hermanos, sino los levitas estaban dedicados al servicio del templo. No se dedicaban a establecer una tribu del pueblo de Israel, de Dios, sino precisamente el establecimiento del servicio de Dios, la obra de Dios en el templo del pueblo de Israel. Este libro de Levítico relata los sucesos de las tablas de la ley, es decir, cuando Moisés en 2 diferentes ocasiones sube al monte, como mencionamos, el Monte Santo, y relata los sucesos que vivió a través de las tablas de la ley cuando fueron escritas, y posteriormente como cuando baja y de alguna manera se esparce esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Este libro de Levítico también nos menciona los infortunios pasados en el desierto. Es algo tremendo, porque realmente no deberían de haber vivido eso, no deberían de haber pasado todo el tiempo que pasaban en el desierto. Ellos se encontraban en la cercanía del río Jordán. Una parte importante es que el pueblo de Dios pudo haber llegado en un lapso de tiempo muy corto al proceso de habitar la tierra prometida que Dios había puesto en ellos. Pero recalco, la palabra de Dios en este libro de Levítico también nos resalta la llegada a la cercanía del río Jordán, que de alguna manera recordemos que es parte de la conquista del pueblo de Israel. Otro dato que nos menciona este libro de Levítico es la llegada a Moab, donde Dios entregó los mandamientos y leyes para realizar el nuevo pacto. Entramos al libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, Números, el libro de Números, pues nos habla de números. La palabra números viene del griego aritmoi, se llama así debido a los 2 censos del pueblo de Israel. Entonces ahí, pues obviamente los censos nos manejan números, y es la razón por la que se le puso este nombre a este libro de números. También se le llama así precisamente por la Septuaginta, que ya hemos visto en otros estudios anteriores a este tema. Ese libro, hablamos de números, es el libro de las peregrinaciones en el desierto. Aquí ya hablamos más detalles del tiempo que el pueblo de Israel pasó en el desierto. También nos revela con claridad por qué Israel no tomó posesión de la tierra prometida inmediatamente después de salir del monte de Sinaí. O sea, prácticamente se esperaba que bajando del monte Sinaí llegaran al territorio de la tierra prometida establecida por Dios al pueblo de Israel, y no fue así. Tuvieron que andar errantes en el desierto por casi 40 años. Y otra vez, la razón por la que tuvieron que sufrir esas tremendas consecuencias fue por el pecado.
las consecuencias del pecado del pueblo de Israel los llevó a estar casi 40 años en el desierto antes de llegar al proceso de la conquista de la tierra prometida. En Números capítulo 14, vamos a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Números 14, específicamente en los versículos 23 y 24. Números 14, 23 y 24 nos dice: no verán, y aquí está la razón precisamente por la que tuvieron que pasarse tanto tiempo en el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Números 14, 23 dice: no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Qué tremendo el término que se maneja aquí, irritado. Es decir, el pueblo de Dios irritó a Dios. El versículo 23 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Aquí nos narra precisamente eso. Una de las tremendas razones por la que el pueblo de Dios no llegó a la posesión de la tierra prometida mucho tiempo antes. ¿Para qué pasar casi 40 años en el desierto si no había ni siquiera de un año para poder entrar a la tierra prometida? El recorrido realmente era muy corto. Si ustedes ven en un mapa de la región de Egipto hasta donde se encontraba la tierra que Dios había prometido a su pueblo, realmente no era un recorrido muy largo. No se necesitaba ni siquiera un año para poder llegar ahí. Era un lapso de unos cuantos meses, digamos aquí, máximo unos 4 meses. No casi 40 años. Y obviamente, como ya mencionamos, la razón o las consecuencias fueron el pecado del pueblo de Israel. Y bueno, pues entramos al contenido del libro de Deuteronomio. La palabra Deuteronomio significa, estas son las palabras que son, como dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Este pasaje nos dice, como les decía anteriormente, a través de la Septuaginta, a los libros de que nos hablan del Antiguo Testamento, pero que fueron traducidos al griego, los títulos que se les dio fue la primera palabra clave de cada uno de los versículos. Aquí esto de Deuteronomio habla de estas son las palabras. Si vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, lo que nos dice este versículo es lo siguiente. Dice: estas son las palabras, ahí está lo que acabamos de mencionar, que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disahab. Eso es lo que nos dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Obviamente esta palabra Deuteronomio está relacionada con el segundo tratado. Deuteros, nomos, son las raíces de esta palabra griega. Y Deuteros y nomos significa última ley o segunda ley. Es el significado de este término, de esta palabra Deuteronomio. Segundo tratado o segunda ley. No porque se mencione otra ley diferente a la que Dios ya había establecido antes, sino que lo repite nuevamente para una nueva generación. Recordemos que esta nueva generación en Deuteronomio son las personas que iban a entrar o iban a iniciar el proceso de la conquista de la tierra prometida, y todos aquellos que causaron pecado por no creer en Dios, en que Dios iba a poder conquistar este proceso que Él había prometido. Los que no creyeron, todos ellos por este pecado murieron en el desierto. Entonces prácticamente los que estaban a punto de entrar a la tierra prometida, que iban a iniciar el proceso de la conquista de la tierra prometida, realmente era una nueva generación. Se puede decir que era la gente que nació en el desierto, en esos 40 años en el desierto, y estos iban a iniciar el proceso de la conquista. Entonces, de alguna manera ellos no conocían la ley, y en el libro de Deuteronomio nos relata la narración nuevamente de esta ley. Y por eso este nombre de Deuteronomio, Deuteros, nomos, segundo tratado o segunda ley. Se mencionan en este libro de Deuteronomio se mencionan las leyes que Dios dio al pueblo de Israel, a los israelitas. Y otro dato importante que se menciona también en este libro de Deuteronomio es la despedida y muerte de Moisés. Deuteronomio termina precisamente con esta etapa de la vida de Moisés, y recordemos que es Moisés el autor de estos 5 libros del Pentateuco.
estos 5 libros que nos relata todo lo que de manera resumida acabamos de mencionar en este momento. Pentateuco, 5 libros, 5 rollos, 5 tratados, y los libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pues terminamos, hermanos, nos vemos el próximo miércoles para continuar con la segunda parte de esta serie de los libros del Antiguo Testamento. Y como la siguiente división que vamos a ver, en base a que la primera fue el Pentateuco, estaremos viendo los libros históricos. Entonces vamos a ver libro por libro, mencionando algunos detalles importantes de cada uno de estos libros para que tengamos un panorama general del contenido de esta segunda división, que son los libros históricos. Por el momento terminamos, hermanos, y que Dios les siga bendiciendo.